los saluda Rebe Torres. Bienvenidos a su programa Valora tu vida sin adicciones. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Es uno de mis santos preferidos, una historia de vida muy humana, muy de lucha. Hoy titulamos el programa Un alma atormentada. Y no precisamente vamos a hablar de su vida. Lo vamos a relacionar con nuestra vida actual y con algunas personas que han llegado al acompañamiento con su servidora y hemos llegado a este punto de la terapia, del caminar, del cambio, de la conversión. Quédate con nosotros. Hoy vamos a compartir en este espacio tu programa Valora tu vida sin adicciones y vamos a hablar sobre lo que es el proceso de cambio, el dejar la vida antigua. Nosotros, el esquema de nuestro programa se basa en todo lo que requiere la ayuda o toda la literatura que se maneja entre los grupos de 12 pasos. Todo lo que son grupos de autoayuda, todo el proceso de terapia que tiene que ver con comportamientos adictivos, si tú tienes un proceso adictivo, si tú convives con una persona que está pasando por una adicción, quédate. Creo que este programa hoy nos va a enriquecer mucho. Hace unos días yo estaba hablando con dos personas. Uno tenía un problema de impulsos y de celos con su pareja y el otro quería dejar de beber. Los dos con diferentes problemáticas. Llegan a consulta, empezamos el proceso de nuestra historia de vida. Hay una parte en la literatura de los grupos de AA en donde dice: nuestras historias expresan cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Ese es un poco el proceso de cambio. Tú vas a una terapia porque vas a ir a hablar de cómo es tu vida, qué estás viviendo, a qué punto llegaste, qué fondo estás tocando, qué sufrimiento estás atravesando, qué situación de vida no puedes cambiar, qué te tiene atorado o atorada. ¿Qué dolor estás viviendo? ¿Qué crisis estás atravesando? ¿Qué desierto? Como lo quieras llamar. La literatura nos dice que nosotros dentro del proceso de los pasos, dice que hay que hacer un análisis de nosotros. Siempre es bueno hacer un alto y preguntarnos si la vida que tenemos nos gusta, si tenemos que cambiar algunas cosas. Este proceso de saber quién soy yo. Dice un poco algunas corrientes filosóficas y también el acompañamiento que tenemos en la terapia, es un poco conocer nuestra historia de vida, nuestro sistema de creencias, de dónde venimos, conductas que tenemos arraigadas, que a lo mejor ni son nuestras, pensamientos de culturales, sociables, herencias que tenemos de nuestro entorno familiar. Hay que saber quiénes somos. En algunos procesos del acompañamiento y en algunas corrientes filosóficas, uno de los grandes cuestionamientos del ser humano es el sentido de vida, el saber quién soy, para qué estoy aquí. Había un amigo mío que decía: somos seres carnales, somos seres humanos, carne, hueso, que vivimos una experiencia humana a través del cuerpo, pero somos seres espirituales, decía él, ¿no? Que en todo el proceso que nosotros llevamos un acompañamiento integral, tenemos que abordar el cuerpo, la psique, la mente y la esencia, el alma, el espíritu, la trascendencia. Los grandes filósofos le llamaban a esta parte la parte trascendente, la parte que si se puede morir el cuerpo, decían, esta parte trasciende, esta parte no muere, esta parte tiene otras dimensiones, la parte psíquica, la parte de la mente. Y cuando yo hablaba con estos dos caballeros, yo le decía: cuando tú llevas un acompañamiento terapéutico, tienes que entender estas tres dimensiones del ser humano. ¿Cómo se comporta mi cuerpo? ¿Qué tanto poder tiene la carne y el cuerpo en mí? ¿Cómo es mi psique, mi mente, mi inconsciente, mi pasado, mis traumas, mis recuerdos, mi ayer? Hay que conocernos para dominarnos, podríamos decirlo. Pero ¿cuál es esta parte? La parte trascendente, la parte espiritual, la parte en donde nosotros hablamos del ser, de la esencia, del alma, de la luz, si tú lo quieres ver así, ¿no? Y en el acompañamiento terapéutico tenemos que entender que, por decirlo de alguna forma, somos como la Trinidad, tres dioses, pero es uno solo.
nosotros tenemos 3 dimensiones formando un ser humano. Y cada una de estas 3 áreas tiene funciones totalmente diferentes. El cuerpo no puede hacer lo que hace el alma, la esencia y el alma no puede hacer las funciones de la mente, ni la mente puede ocupar el lugar del alma. No se puede, aunque unos digan o crean que sí, no se puede. Entonces, cuando tú vas a un acompañamiento terapéutico que no es integral, solamente vas a ir a lo mejor con una corriente de terapia que no voy a encasillar a nadie, pero que solo se va a abordar en trabajar tu parte psicológica, tu parte psíquica. Y hablarás y te llevarás mucho tiempo trabajando tu historia de vida, tus heridas de la infancia, tus traumas y hasta a lo mejor creo yo que el error que se comete hoy en día en que es que solo nos enfocamos en esta parte. Les encanta a algunos hacer millones de test, diagnósticos, mapeos cerebrales, tener un chorro, iba a decir una palabra, tener un chorro de síntomas y trastornos mentales. Y bueno, para eso la psicología, la psiquiatría, pues tienen un manual, el DMS-5, en donde tú puedes encontrar el diagnóstico que tú quieras. Y hoy en día, porque me ha tocado tratar, hace poco hablé con una niña muy linda, que le mando un gran saludo, Ari, que hoy en día la gente se diagnostica por Google o por TikTok. Tú ves un video y entonces ya algunos llegan y te dicen, tengo apego evitativo. Soy bipolar, Rebeca. Ahorita creo que está de moda el TDAH, ¿no? O sea, tengo trastorno de ansiedad, tengo una depresión crónica. Y todo lo que nosotros queremos englobar al ser humano y diagnosticarlo abarca la parte de la psique, la mente. Y claro que se lleva su proceso, no tengo nada en contra. Yo siempre he dicho que cuando tú llevas un acompañamiento integral hay que empezar por la psique, más que por la parte trascendental. ¿Por qué? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que la mente, cuando no la tienes clara, cuando no la tienes, cuando no la limpias, vaya, entonces sí podemos opacar un poco esta parte trascendental en nuestros diálogos internos, en nuestro discernimiento, en nuestras luchas internas. Yo te pregunto, ¿qué voz escuchas más? ¿La voz de tu cabeza, la voz del mundo, tus cuestionamientos, tus miedos, tu prejuicio, tu pasado, tus heridas? ¿O la voz del discernimiento, de la conciencia, mejor dicho? El discernimiento es el proceso de pensamiento entre estas dos voces, es interno. La voz de la conciencia, decía un profesor mío de filosofía, que era la conciencia es el hilo conductual que nos lleva al diálogo con Dios, porque la conciencia nunca nos va a hablar en negativo. Y aquí es donde entra, pues, parte del esquema o la estructura que quiero compartir con ustedes. Vamos a hablar, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer el libro de Confesiones de San Agustín. Yo se los recomiendo con el alma. A mí me encanta San Agustín, me siento muy identificada en algunos periodos que él tuvo, que relata. San Agustín es doctor de la iglesia, entonces cuando tú entras y estudias un poco de filosofía o de teología, San Agustín va a salir. Pero hay que conocer un poco cómo todo lo que en sus partes, porque son varios capítulos, lo que relata en este libro. Si tienen la oportunidad de leer este libro, que en algunas cosas es un poco denso, porque San Agustín utilizaba una retórica un poquito, pareciera un poco ambigua, pero San Agustín empieza a tener su proceso del cómo era lo que le aconteció y en qué se convirtió. Y voy a un poco tomar extractos de este libro de San Agustín. Voy a retomar un poco con las dos personas que yo les dije que comenté en un inicio. Estas dos personas, uno quería dejar sus celos y dejar de pelearse con su mujer. Quería. Tiene la intención de tener una vida mejor. El otro quiere dejar de beber porque a través del alcohol, pues ya entró en una crisis con su mujer, cometió infidelidades, económicamente se está afectando el alcoholismo y él acude a buscar ayuda porque quiere dejar de sufrir,
queremos dejar de sufrir, ya sea con los celos, con el alcohol, con la pornografía, con la ira, las personas que son neuróticas, con la persona que tenga cualquier tipo de conducta. Todos acudimos a buscar ayuda porque queremos dejar de sufrir, queremos poner un paro, ¿no? Hay una parte dentro del libro de Confesiones de San Agustín que lo voy a leer textual del libro, ¿no? Él relata que cuando él en un sueño, me parece que sí era un sueño, tuvo una conversación con su mamá, ¿no? Con Santa Mónica. Y dentro de esta conversación, su mamá ya había muerto y él la ve, tiene este sueño y entonces él cree que ella viene a confortarlo, ¿no? A darle paz y consuelo y estas cosas. Y luego de repente el sueño, no relata muy bien la cuestión del sueño, después él empieza como a reflexionar y dice que él recordaba que su mamá llegaba y le advertía sola, lo voy a leer tal cual, el caso que mi madre, ella quería, y recuerdo cómo a solas me advertía con gran preocupación que no fornicase, y especialmente que no sedujera a una mujer casada. Todo esto me parecían advertencias mujeriles que no me daban algún consuelo, porque para los que no han conocido o no tienen un poco el contexto de la vida de San Agustín era muy afecto a los placeres de la carne y sobre todo a la lujuria, por decirlo en algún contexto de pecado, ¿no? Entonces llega un momento en que él empezó a tener como estos cuestionamientos. En algún punto, él decía que qué tenía de malo que le dijeran que dejara de tener lujuria, que ¿dónde estaba lo malo que él fuera y seduciera mujeres, inclusive mujeres casadas? Él no le encontraba ningún cuestionamiento, no tenía ningún cargo de conciencia, no teníamos este hilo conductual entre la conciencia y el mundo. Y eso que le pasó a San Agustín, creo que nos pasa a todos los seres humanos. Cuando tú dejas de escuchar tu conciencia, vas a empezar a escuchar tu mente, vas a empezar a escuchar tus voces, las voces del mundo, si lo quieres ver así. Voces del mundo que hoy en día se llaman ideologías. Y cada generación y cada según determinado tiempo y moda, pues hay palabras nuevas, ¿no? Que lo cancelan, que lo funan, que medio funan. Palabras que yo hoy en día escucho y para mi edad a lo mejor ya no son tan entendibles porque no estamos en la onda. Pero no dejan de ser ideologías, no dejan de ser conceptos que en algún momento todos los damos por verdaderos o que tenemos tanta susceptibilidad que hoy en día no toleramos que alguien nos hable en contra, no toleramos los conceptos de otra persona, nos peleamos literal por estupideces, por puntos de vista diferentes, porque escuchas al mundo, porque escuchas a tu voz, porque tu mente va a justificar de una y mil formas el placer que quieres vivir. Hay un punto en donde yo hablaba con esta persona que se pelea constantemente con su mujer y él me decía, ay, Rebeca, es que yo sé que está mal que me peleé con ella, pero hay un momento en donde me llegan estas voces internas que no puedo frenar. Y era no, hasta donde tope, y empiezo a ofenderla y empiezo a gritar y pues ella me contesta y empieza la guerra y hasta donde termine. Hay una parte en donde nosotros tenemos que entender, porque hay una parte donde lo dice San Agustín, que él explica en un punto que el mal no tiene peso, el mal no existe, que el mal, como tal, es la ausencia de Dios. La oscuridad es la ausencia de luz. Y entonces Agustín en un punto empieza a explicar en este libro de Confesiones que los actos malos del hombre tienen una falta de conciencia, pero tienen más que falta de conciencia, ausencia de Dios. El hombre en su interior está vacío. Como no tienes esta parte saciada, si tú lo quieres ver así, y la tienes que saciar con emociones del mundo, hay una parte en donde él habla en su forma de escribir en este libro, dice que era una desgraciada felicidad, que San Agustín utiliza mucho este tipo de conceptos que se contraponen, como la felicidad puede ser desgraciada, ¿no? Y que hay un punto en donde, si lo comparamos hoy en día con la literatura que tenemos en los grupos de AA, hablamos del placer deformado. Esas cosas que tú deberías de evitar,
pero te causan mucho placer. Beber, ser infiel, drogarte, robar, violentar a tu pareja, ser una persona depresiva, ser infeliz. Aunque la gente crea, yo lo decíamos hace 8 días que lo hablábamos con mi querida Fabi, hay una excitación, hay un placer en el sufrimiento. Inclusive hay gente que le gusta sufrir, aunque se escuche mal, pero no haces nada para salir de ahí. Y en el fondo San Agustín decía que era esta infelicidad que no te puedes alejar de ella. Dejar de conquistar mujeres, dejar de fornicar, dejar de beber, dejar los placeres del dinero, es un placer que te hace muy... Renunciar a este placer te puede hacer una persona desgraciada o infeliz. En todos los acompañamientos terapéuticos, pero cuando hablamos del placer deformado, es entender, pero ese es el proceso del acompañamiento, que si yo no renuncio a ese placer momentáneo, rico, me estoy deformando como ser humano y mi mente está justificando mis conductas. Esta persona que llegó conmigo que quería dejar de beber, después entre pláticas y acompañamiento, él decía que él bebía a diario. O sea, yo todos los días, no me emborracho todos los días, decía él, ¿no? Yo me puedo beber 6, 8 cervezas diario, decía él. O sea, no, para mí eso no es emborracharse, porque él tenía niveles altos de consumo, ¿no? Entonces él decía, bueno, yo me puedo beber 6, 4, 8 cervezas en un día, y salgo del trabajo, me tomo unas cervezas, me voy relajando porque estoy estresado y llego a mi casa, ¿no? Pero bebo todos los días. Entonces cuando él llega a terapia conmigo, él me dice, es que yo quiero dejar de beber los fines de semana, es que los fines de semana pierdo el control, y es cuando cometo infidelidades, me gasto el dinero, me voy de fiesta, no llego en 2 días a mi casa, o sea, yo quiero corregir esto, no esto. Para mí esto no es tan grave, esto sí. Y entonces una de las cosas que yo le comenté en el acompañamiento, que en su momento a mí me dijeron, era, ¿cómo? O sea, tú quieres dejar una conducta nociva, pero a cachitos. Y me acuerdo que en su momento me dijeron, a ver, Rebeca, si no puedes con lo poco, no puedes con lo mucho. Porque entonces tú en el fondo no quieres cambiar. Solo quieres renunciar a la astilla que te duele, pero no quieres renunciar al consumo de alcohol. De hecho, cuando yo se lo dije, pues no te va a gustar mi respuesta, porque para dejar de beber los fines de semana tienes que dejar de beber entre semana. Y llega un punto en que la persona no quiere renunciar. O sea, para dejar de pelearme con mi mujer, tengo que aprender a calmar mis pensamientos, tengo que aprender a dejar el pasado atrás. Se me van a acabar los ases bajo la manga para pelearme. Voy a dejar de tener el control. Tú me estás diciendo que me convierta en una persona cariñosa. No. Entonces, ¿te quieres o no te quieres recuperar? Porque si no estás dispuesto a renunciar a los pequeños placeres, ¿por qué quieres renunciar a los grandes? Entonces, San Agustín llega a un momento en el que él dice que el proceso del cambio del hombre tiene que ver con su proceso interno, con su capacidad de renuncia, con esta parte en donde él tiene que dejar su vanidad, dejar su ego, dejar de proteger nuestra imagen a veces, en donde yo se lo decía a estas personas, tú sabes que estás actuando mal, o sea, no sirve de nada, y no lo digo en el mal sentido, pero yo tengo personas que son adictos a la pornografía, o son personas que son infieles, son personas que cometen actos violentos, delictivos, y cometes el acto y vas y te confiesas, cometes el acto, te arrepientes, sufres 2 días, pero lo vuelves a cometer. Entonces me acuerdo que llegaba un chavo conmigo que él era muy adicto a la pornografía y él me decía, es que yo caigo, Rebeca, y voy y me confieso, caigo, voy y me confieso. Y llegó un punto en que un sacerdote me cuestionó. No es que no te quiera dar la absolución, qué bueno que lo confiesas. Pero si cada semana confiesas lo mismo, ¿qué caso tiene? No hay cambio, no hay arrepentimiento. Puede haber arrepentimiento, pero ese arrepentimiento no te ha llevado a la renuncia, no te ha llevado al cambio. ¿Qué caso tiene que tú vayas a terapia cada semana y digas, recaí?
Porque tengo algunos, que de repente llegan y, ay, no, Rebeca, recaí, no pude. ¿Cómo le hacemos? Por mí no hay problema, te veo la semana que entra. Pero la lucha, todo lo que tiene que ver con esta renuncia, con esta voluntad, con este proceso de dominio de sí mismo, es lo que tenemos que entender en todo proceso de transformación, en todo proceso de conversión, en toda etapa de cambio. ¿Qué tan dispuesto estás a renunciar a los placeres que te dan tu conducta? La que tengas. El que es infiel, como lo digo, el que tenga cualquier conducta, el que bebe, el que es celópata, el que tiene un trastorno alimenticio. Esta semana me tocó una persona que su hija, ellas ya habían ido conmigo, su hija no decidió tener el tratamiento, el acompañamiento, y ella está en una crisis de ansiedad, de depresión, consumo de sustancias, se autolacera, se corta. Entonces me escribe su mamá y me dice, es que Rebeca, ya no sé qué hacer con ella, o sea, no sé dónde internarla, no sé dónde llevarla, ningún diagnóstico le atina, o sea, ya fui a un psiquiátrico, ya fui a un centro de rehabilitación, ya fui con un neurólogo, ya estuvieron con un terapeuta, fue contigo, fue acá, fue allá, pero ella no sale, no creo, no es que no salga, no quiere salir, no ha llegado la ayuda idónea. ¿Qué pasa? Y aparte, como yo lo digo, para los que hemos convivido desde el entorno familiar, ver un hermano que se está destruyendo, ver un padre, ver a tu pareja, los que estamos viendo desde el perímetro, tenemos, como lo dije en programas anteriores, tenemos este proceso de codependencia, de impotencia, de frustración, de resentimiento, de control, de manipulación, de chantaje, porque tenemos que entender que lo que nosotros tenemos que hacer, uno, es primero trabajar nuestra psique, como lo dije, entender el problema, porque en su momento le dije, pero la que está enferma es ella. Te duele porque es tu hija, te duele porque es tu marido, te duele porque es tu papá. Pero tú tienes que entender que es su proceso del otro. El otro tiene que tocar su fondo. El otro tiene que sufrir. Deja de evitárselo. Y yo creo que en este punto, porque todos conocemos Santa Mónica, la madre de San Agustín en su momento, decía que llegaba un punto en que Santa Mónica oró y oró y oró para que San Agustín tuviera este proceso de conversión. Lo que nosotros como familiares a veces tenemos que hacer, sí, brindar la ayuda, informarnos del problema, estar conscientes de la realidad. El proceso del acompañamiento de terapia no es cambiar la realidad, es mejorar nuestra relación con la realidad, entenderla, aunque te duela, entender tu condición humana, que no la puedes modificar, que no es como tú quieres, que no va a pasar lo que tú quieras a veces y que tienes que aceptarlo. Ese es el proceso de terapia de los familiares. ¿Es una realidad que te duele? Sí. ¿Es una realidad que no te gusta? Sí. Pero es una realidad que no puedes modificar. Y entre más la quieras modificar y entre más quieras meter las manos para evitarle el dolor al otro, menos le estás ayudando. En algún punto ha llegado el acompañamiento que me toca decirles a algunos, ¿quieres ayudar a tu hijo? Córrelo. ¿Quieres ayudar a tu marido? Deja de salvarle las deudas. ¿Quieres ayudar a tu familiar? En el caso que sea, ponle límites. Límites que te van a doler, pero que son necesarios, que en su proceso terapéutico se llaman amor fuerte, amor adulto, amor duro. Te amo un chorro, pero no puedo ser tu cómplice, que es lo que le dije también a una señora en la semana, que está muy padre que quieras a tus hijos, pero deja de solucionarles la vida. No les estás ayudando. Deja de salvarlos. Ellos tienen que tocar un fondo. Porque dentro del proceso de San Agustín, me voy a adelantar un poco, llegó un momento en que San Agustín oraba pidiendo su cambio, ¿no? Porque evidentemente no era feliz. Pero fíjense cómo lo pide, ¿eh? Dice, concédeme castidad y continencia, pero no lo hagas todavía. Hazme casto, Señor, pero aún no. Temía que me hicieses pronto caso y me sanaras pronto de esta enfermedad de la concupiscencia. Viene en su libro de Confesiones. Y creo que en muchos momentos nosotros
estamos cansados de sufrir, le queremos pedir a Dios que nos ayude, aunque creo que primero buscamos la ayuda humana, porque creo que es la primera ayuda visible que tenemos. Porque aparte hay que entender, aunque tú lo lleves a una oración de sanación, aunque lo lleves con el acompañamiento terapéutico es integral. Qué bueno que hay personas que están cerca de Dios, que tienen una relación con una religión, que tienen una relación con Dios, pero que tienen mucha falta de trabajo terapéutico. Muy cerca de Dios, pero con muchos traumas. Muy cerca de Dios, pero con muchas heridas sin sanar. Que a lo mejor no. Yo conozco personas que nunca han pisado un terapeuta y que con su acompañamiento espiritual han sanado. Pero todos somos diferentes. Habemos personas que estuvimos cerca de Dios y no sanamos. Necesitábamos un terapeuta que me explicara, voy a hablar de que le explicara a mi cabeza necia, que le explicara a mi cabeza traumada, que le explicara mis heridas, la realidad. Porque aunque yo quería rezar como San Agustín y decirle, Dios, San Agustín, dame castidad y continencia, pero no me la quites toda, ¿no? O, ay Dios, quítame este sufrimiento. O cuando le pides que cambie una situación de tu vida, pero no quieres pasar el proceso de sufrimiento, no quieres pasar el proceso de renuncia, o como él dice, temía que me hicieses pronto caso y me quitaras todo, y me quitaras esta tendencia a los placeres, porque yo recuerdo que una vez un sacerdote, el padre Tomás Guerrero, en el proceso de acompañamiento que tuve en un momento, decía, mira Rebeca, yo le hablaba de las múltiples enfermedades que yo había tenido, ¿no? 2 parálisis faciales, la vesícula, el accidente, el tumor en el ojo y un chorro de situaciones emocionales que yo somatizaba. Pero en esas sí me volé la barda, ¿no? Entonces, me acuerdo que el padre Tomás Guerrero me dijo, Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere que lo voltees a ver. Pero Dios se va a valer de todo para que le pidas a Él tu ayuda. Entonces, si Dios te tiene que quitar parejas, si Dios te tiene que quitar dinero, si Dios te tiene que quitar la salud, si Dios te tiene que quitar algo o alguien, lo va a hacer. Porque la intención de Dios es salvarte, es que lo voltees a ver, es que entre en tu vida, porque hasta ahorita tú no dejas entrar a Dios a tu vida. Tú quieres solucionar tus problemas humanamente. Y mientras tú no toques fondo, mientras no dobles rodilla y mientras no aceptes esta ayuda, Dios se va a valer de todo. Llámale crisis, llámale problemas, llámale injusticia, llámale maldad, llámale como quieras. Pero lo que Dios quiere es entrar en tu vida. Mientras más sufres o mientras más duro eres, muchas veces, entonces pues va ese proceso de cambio que tenemos que tener y que en su momento muchas veces no entendemos. O sea, yo como lo digo en su momento, llegaba un punto en que como Santa Mónica en su proceso decía, ¿no? Tengo miedo por mi hijo que se está perdiendo y hay miles y miles de madres que cuando llegan conmigo, que piden ayuda por sus hijos, ¿qué puedo hacer, Rebeca, para que sea feliz? Déjelo sufrir tantito. No es ignorarlos, no es estar lejos, por eso uno tiene que tener terapia. A veces nuestra mente no entiende bien las cosas y nos vamos a unos extremos ¿pero quién te dijo eso? Pues es que dijeron que lo dejara, pues sí, pero no que seas cruel, o sea, es un entender muchos conceptos, porque también creo que tenemos esta parte humana y no es ser indiferentes, es aclararle a la persona, yo a ti te quiero mucho, yo a ti te amo. Yo en un momento cuando lo viví con un familiar, después de que se peleó con todo el mundo, me acuerdo que yo llegué y le dije, no sé cómo ayudarte, no sé cómo ayudarte y estoy preocupada por ver cómo te estás deteriorando. Y de repente yo empecé a llorar y dije, me siento impotente de no poder sacarte donde estás. Me siento muy mal, pero no puedo tenerte aquí si sigues haciendo lo que estás haciendo. Y no quiero que lo veas como una traición, pero no puedo tenerte aquí. No puedo darte ese dinero si lo vas a usar para algo que atente contra ti. No puedo. ¿Tienes hambre? Te doy comida. No tienes techo, te recibo en mi casa, pero bajo estas condiciones. Yo no puedo ser tu cómplice, no me pidas que haga que no vea un problema que es evidente, no puedo.
porque entendamos, y como lo dice dentro del proceso de acompañamiento de personas que tienen cualquier tipo de adicción, esto no solo se da con las personas que consumen sustancias. Una persona que tiene un trastorno mental, una persona que tiene una situación emocional, tampoco tiene claridad mental. No nos quita la claridad mental la sustancia solamente. La obsesividad de pensamientos te quita la claridad mental. La saturación de emociones negativas te quita la claridad mental. Las ideologías nos quitan la claridad mental. Las mentes cerradas no tienen claridad mental. No tiene que ver solo con sustancias. Pero nosotros, los que en su momento pareciera que tenemos un poquito más, porque no creo que haya alguien al 100%, tenemos que tener las suficientes herramientas para poder dialogar con alguien que no tiene claridad mental. Y que también tenemos que entender que si tú estás tratando con alguien que no está tan lúcido, como por qué te peleas, como por qué quieres convencer al otro que vea una realidad que no ve, por qué discutes. Dice la literatura, absténgase de discusiones inútiles. No te estés desgastando en querer hacer entrar en razón al otro. Santa Mónica no pudo. Tuvo que pedirle a Dios y soltar a San Agustín y rezar y rezar y rezar hasta que llegara su proceso de conversión. Pero a San Agustín no lo convirtió, su mamá. Santa Mónica no lo hizo. Nosotros tenemos que entender que el proceso y la relación con Dios y nuestro caminar es individual. Volviendo un poco a lo que San Agustín le pedía en su momento a Dios, que él estaba cansado de sufrir y quería cambiar. Y entonces llega una parte en el libro de Confesiones. San Agustín relata dos situaciones muy dolorosas para él. Una, cuando muere su amigo Alipio. De hecho, en el libro él relata un ataque de angustia, un ataque de ansiedad, podríamos decirlo hoy en día, ¿no? Mucha tristeza, mucha soledad. Y el segundo acontecimiento que relata San Agustín es la muerte de su madre, Mónica. Y habla él en este capítulo del libro un poco del sentido de la pérdida y el sufrimiento que él pasó. Llega un punto en donde creo que lo que nosotros tenemos que entender es que él dice la literatura de los 12 pasos en el primer paso, que el dolor, el sufrimiento es la piedra angular del cambio, la piedra angular del crecimiento. Hay una canción de unos artistas que a mí me gustan mucho, que dicen que el dolor te hizo creyente, el dolor te hizo una persona que te transforma. Entonces, de repente nosotros no queremos pasar por el dolor y tenemos conductas para evitar el dolor, ¿no? No queremos tener sufrimiento, no queremos evitar las responsabilidades, llega un momento en que, bueno, hay una parte en donde este proceso de San Agustín lleno de emociones, crisis, en donde él se empieza a cuestionar ni el sexo, ni los placeres, ni el alcohol, ni nada lo hacía feliz. Que yo creo que es un proceso humano que muchos hemos pasado. De hecho, en el libro de Confesiones, San Agustín llega a un punto en que le dice, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, ¿hasta cuándo hasta cuándo me vas a escuchar? Porque yo creo que también llega un punto en que hasta nos enojamos con Dios, ¿no? Si lo podemos trasladar a los contextos actuales de la vida de cada uno de nosotros, yo a muchas personas, y en su momento cuando yo tuve terapia me lo dijeron, cuando yo preguntaba, ¿y cuándo va a durar este sufrimiento? Lo que tú quieras. Y yo, pues ya no quiero sufrir. Pues deja de hacer esto, corrige esto, renuncia a esto, cambia esto, y ese sufrimiento se te va a quitar, ¿no? Y yo como en San Agustín, ay, pero no puedo dejar poquito. No, pero ¿por qué el cambio implica sufrir? ¿Por qué el cambio implica renunciar? Porque tienes que entender o reflexionar que la vida como la estás viviendo no te hace feliz. ¿Qué sentido tiene pelearte todos los días con tu pareja?
¿Qué sentido tiene? O sea, ¿cuál es ese placer deformado que tú sientes? O sea, analiza esas cosas que tú dices que te hacen feliz o a las que te aferras, o que no eres tan feliz pero te aferras y no las sueltas. ¿Por qué las haces? Porque si sabes que discutir con tu mujer te hace infeliz, te aísla de tus hijos, te encierras en un cuarto, te pones a beber, ¿por qué lo sigues haciendo todos los días? ¿Qué sentido tiene? Porque el proceso de terapia, el terapeuta, la chamba del terapeuta, por lo menos en mi caso, no es diagnosticarte, no es regañarte, no es estar en tu contra. Al contrario, tu terapeuta es un aliado tuyo. Bueno, no es una persona que te va a sobar la espalda. O sea, yo cuando hay gente que llega conmigo y me dice, no, oye, es que siempre les pregunto, ¿has tomado terapia antes? ¿Has llevado otros procesos? Platícame qué es lo que has trabajado. Pues para no repetir algunos procesos y brincárnoslo, pues si ya lo trabajaste, bueno, ¿no? Pero muchas de las veces sucede que sí fui tanto tiempo y ¿y qué has trabajado? No, pues vengo por lo mismo. U otras personas y ojo, no digo que sea solo o sea, que sea responsabilidad del terapeuta, porque no es mi intención que se malentienda, porque muchas veces los terapeutas nos dan las herramientas y nosotros no lo hacemos. Pero es importante en un proceso de acompañamiento, pues saber hacer lo que se te ha dicho, si lo has practicado, si te lo explicaron, si lo entendiste, si lo llevaste a cabo. Son muchos factores que se dan en este proceso de acompañamiento y de brindar herramientas o ayuda, ¿no? Pero de repente también me tocan personas que, no, Rebeca, es que yo he ido muchos años a terapia y no ha habido cambio en mi vida. Yo he tenido diferentes acompañamientos, pero no puedo cambiar. No salgo de estas conductas. No sé qué me falta. Me lo han explicado, me han dado a leer libros, he tomado talleres, pero pues, como que algo me falta. Muchos, yo siempre lo he dicho, mi proceso de terapia duró años, años. O sea, yo llegué a un grupo de AA y los grupos de cuarto y quinto paso, no voy a decir hasta cuánto. Bueno, yo tenía 23 años cuando llegué por primera vez a un grupo de AA. Y duré en grupos de AA, 12 pasos, neuróticos anónimos, cuánto taller se me ponía, cuánto terapeuta, hasta que llegué a un proceso de ir a misionar con el padre Max Duten. Hace unos días, en la página de 500 metros, puse una foto de hace más de 20 y tantos años que yo andaba de misionera con este padre. Y en los muchos años que me tocó el acompañamiento terapéutico, la formación espiritual, el conocerme y el sanar, no fue un periodo cortito. Siempre he dicho que, y como lo digo, yo era la última que quería entender, porque hubo una etapa de mi vida que yo solo quería entenderlo con el conocimiento. De hecho, esto también le pasó a San Agustín. Por eso me cae también San Agustín. Yo siento que cuando yo empecé a leer este libro, cuando me tocó conocerlo, me sentí tan identificada con él. Porque llega un momento en que él, cuando empieza a tener esta capacidad ya de discernimiento, la Biblia no lo dice. Hay una parte en la Biblia donde dice que no puedes digerir el alimento sólido. Se te tiene que dar leche, el alimento líquido, el alimento ligero. Y entendamos, el proceso de acompañamiento es un proceso. Porque las primeras sesiones que tuviste con quien las hayas tenido era el alimento que necesitabas para empezar a tener un grado de conciencia. Y después puedes terminar ese proceso, llegas a otro proceso, y cada uno te enseña algo. No es en vano todas las terapias que has tenido, porque cada información te va llevando a un nivel de discernimiento, a un nivel de conciencia. Es como te vas desgajando y vas quitando capas y vas avanzando. Se supone que ese es el proceso de terapia. Hay personas que cuando tú no quieres renunciar, cuando tú no quieres comprender, cuando de verdad no tienes este deseo de cambio, te vas a quedar en un nivel y en una etapa. Aunque tu mente de repente, y puedes estar dentro de la iglesia, porque tu mente te puede engañar que estás sano. Yo a veces cuando unos me dicen, no, pero mira, avísale a tu conducta, avísale a tu cara, porque lo que dices no coincide con tus actos.
lo que piensas y lo que predicas y lo que acá quieres dar la clase, pues no se te ve en tu vida cotidiana. Y habemos muchos que de repente cogíamos en esas cosas. Hay una etapa donde San Agustín empieza a cuestionarse, porque él dice que yo era muy bueno, dice, todo lo que yo sabía de filosofía, lo que yo sabía de retórica, las esperanzas que tenían los profesores en mí, cómo la gente me admiraba y yo me destacaba intelectualmente. Llega un momento en su crisis de San Agustín que se dio cuenta que tanto conocimiento, tanto saber, tanta filosofía, tanto curso hoy en día, digo, tantos libros, y no había encontrado respuesta a sus cosas. Había todavía un vacío en él. Porque nosotros trabajamos mucho esta parte. Mucho libro, mucho conocimiento. Y eso lo dije en programas anteriores, cuando hablamos del proceso de la oración de la serenidad, cuando hablamos de la sabiduría. Pero llega un punto en el que San Agustín encontró la respuesta. Porque no hemos trabajado esta parte. Por eso la terapia es integral. Vas a empezar, cuando llega una persona con un consumo de sustancias, con pornografía, con violencia, no les vas a empezar hablando, por lo menos en mi caso, de Dios, porque su mente no está abierta, su espíritu está cerrado, su alma está cerrada, o sea, es un alma atormentada, porque no puedes llegar todavía a esa profundidad del ser humano. Hay muchas y muchas y muchas y muchas capas de mente, muchas y muchas y muchas capas de ruido, muchas capas de heridas. Entonces, primero tienes que picar piedra y trabajar con esto para llegar al centro de lo que la persona necesita, porque la persona no necesita al terapeuta, necesita tener una relación con Dios. Y ahora sí voy a citar, como dicen a veces los grupos, como tú lo concibas. Porque los grupos inician hablando como tú lo concibas, y aunque algunos no estén de acuerdo, más adelante y en literaturas que tienen, ellos dicen que para que tú tengas una relación con Dios, tienes que ir a un lugar donde sepan de Dios. No te vas a quedar solamente con el guía espiritual del grupo o con el que habla bonito. No, para que tú conozcas a Dios, tienes que ir a una religión, tienes que sentarte y estudiar la Biblia, tienes que aprender de teología, tienes que conocer según tu creencia. Nosotros somos católicos, el catecismo, la iglesia católica. Tienes que conocer la estructura de la iglesia donde estás, porque tú no solo vas a ser, o sea, a Dios no solo se le conoce por sentir bonito. Entendamos que si tú estudias las emociones, tienes que estudiar quién es Dios. ¿A quién le pides? ¿Quién te va a ayudar si ni lo conoces? Pero llega un punto, ya me queda bien poquito tiempo, en que San Agustín toca fondo. Pero hay una parte donde él dice, qué vanidad la mía, qué desperdicio de energía buscar la verdad, buscar el bien allí fuera, lejos de Dios. Cuando uno puede tener una vida mucho más sencilla y mucho más simple con Dios. Y de ahí se desprenden todas las maravillosas frases de San Agustín. Tarde te amé, oh hermosura tan antigua. Yo que tanto te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí. Y creo que llega un punto, porque llega una parte donde San Agustín toca un fondo, pide ayuda, llora desgarradamente. Y relata en el libro que él quería desprenderse de su antigua identidad, que necesitaba una purga emocional, que necesitaba dejarse abandonar en Dios, soltar los apegos al pecado o a las conductas que él tenía, ¿no? En este proceso, él relata que estaba llorando amargamente porque no encontraba plenitud, felicidad en este punto. Y de repente dice que escucha a una niña a pasos que va haciendo, cantando, y que le dice, toma y lee, ¿no? Y que San Agustín lo tomó como ¿cómo se podría decir? Como una diosidencia, decimos nosotros, ¿no? San Agustín va, abre la Biblia y encuentra la cita bíblica que habla de Romanos 13, versículo 13 y 14. En resumen, esta cita bíblica habla mucho de los placeres de la carne, pero después concluye la cita y dice,
dejar atrás las obras de la carne y revestirse en Cristo. Cuando hay muchas personas que llegan conmigo al proceso de acompañamiento y de repente me dicen, ¿por qué no puedo, Rebeca? ¿Por qué recaigo tanto? ¿Por qué no tengo la voluntad de? ¿Por qué me faltan estas fuerzas? Porque no te has revestido en Cristo. Porque tú quieres solo sanar con las herramientas humanas. Puedes ir con los mejores terapeutas, puedes leer los mejores libros, puedes tener el mejor coaching, puedes tener la herramienta humana mejor. Pero la fuerza, la fortaleza, la tolerancia, el amor, necesitas revestirte en Cristo para que lo tengas. La fortaleza no es un concepto que se lee, es una acción que se vive. Pero para que tú tengas la fuerza de decir no, para que tú te puedas parar y retirar de un entorno nocivo, para que tú tengas la fuerza de ponerle límite a alguien, necesitas revestirte de Dios. Creerle a Dios, abandonarte en Dios, soltarte en Dios, confiar en Dios, en este Dios que transforma, que cura, que sana, que te cambia la vida, que es inimaginable lo que Dios te puede dar cuando sueltas, cuando dejas de controlar y dices, en tus manos, Señor. Todo lo dejo en tus manos, para bien o para mal, porque la Biblia dice que todo lo que pasa es para bien que aquellos que aman, que confían, que te aman, que creen en Dios. Porque la Biblia dice que no me dejas solo, porque tu palabra dice que estarás conmigo hasta los últimos días, porque dice que te pida y que pida creyendo que va a suceder. Si tú quieres llegar a este proceso de conversión y de paz, porque dice la literatura de los grupos, es un programa sencillo para mentes difíciles. Primero tienes que trabajar tu mente, tu psique, terapia, sentarte con alguien que te confronte, que te ayude a cambiar tus ideas, que te ayude a darte información nueva para que renuncies a todas esas viejas ideas que no te sirven de mucho, para que destruyas tu imagen y te revistas y te formes nuevamente. Ay, se me ha terminado el tiempo. De hecho, me pasé poquito. Gracias, Ariel. Gracias a todos ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Toda la información con su servidora. Tenemos un taller en puerta, el acompañamiento terapéutico y las redes sociales me pueden encontrar en las páginas de 500 metros. Metros abreviado. Mi nombre es Rebe Torres. Me despido de todos ustedes. Gracias por acompañarme. Nos encontramos el próximo martes, 2 de la tarde, hora centro de México. Hasta luego.